Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días, gracias, subgobernador. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rodrigo. Gracias por tomar esta comunicación. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Jonathan, es ¿por qué en el calendario, o sea, veo, hay una pausa, bueno, en enero obviamente que arranca el año, luego en abril, hay una en julio y luego en octubre. ¿A qué se debe estas, digamos, o a qué obedece el calendario en función de no hacer decisiones de política monetaria en estos meses? Bueno, realmente si te fijas, el calendario de las decisiones son aproximadamente cada 6 semanas. Uh-huh. Entonces, no es de que no hay una decisión en abril, sino que pues justamente pues el espacio de 6 semanas después del de marzo para empezar el de mayo, pues no entra abril. Claro, sí. Bueno, total. Entonces son 8 Sí. veces a la semana, más o menos espaciados y más o menos sincronizados una semana después de la decisión de la Fed. No es exactamente así, pero es casi así. Claro, sí, ahí, bueno, la posición monetaria relativa absoluta tiene mucho que ver, es decir, la absoluta, bueno, pues con respecto a la tasa vinculada obviamente a la expectativa de inflación y la tasa real y la relativa vinculada obviamente a lo que va haciendo Estados Unidos, que es el banco central más potente a escala global y obviamente muy influyente de cara a la economía mexicana que está determinada por Estados Unidos. Jonathan, ¿cómo estás viendo las cosas? Hoy se publica el IGAI, se ve una desaceleración en septiembre. Obviamente también he escuchado otros posicionamientos que has hecho con respecto a la persistencia de los servicios en la inflación. ¿Cómo se ve el panorama hoy? Bueno, sí tenemos una economía que se ha desacelerado, pero básicamente es por un comportamiento bastante débil de las exportaciones y lo más seguro es que se está desacelerando la inversión, tanto la pública como la privada. Sin embargo, el consumo de los hogares, que es como que más importante en la determinación de la demanda por los servicios, no queda tan claro qué tanto se ha desacelerado. Hay que recordar que en el primer trimestre del año creció anualizado a un ritmo de 7.3% con respecto al trimestre anterior. Fue negativo en el segundo trimestre, pero por la suspensión de los programas sociales. A partir del tercer trimestre se reanudan los programas sociales en una forma ya normal. Todavía los aumentos salariales, por ejemplo, registrados con el IMSS están arriba del 9%, más un tipo de cambio depreciado que va a ayudar al poder adquisitivo de las remesas. Es casi un hecho de que el consumo todavía va a seguir creciendo en el tercer trimestre de este año. Y esto viene apuntado de un mercado laboral todavía bastante fortalecido. Aunque la generación de empleo por parte del IMSS ha desacelerado, la masa salarial todavía está creciendo por arriba del 6%. Entonces todavía hay indicadores que vienen del mercado laboral que apuntan una cierta fortaleza y que no han permitido que la inflación de los servicios se desacelere. Y esto hace pensar desde tu óptica como miembro de la Junta de Gobierno que tendría que mantenerse la tasa. ¿Cómo la vas viendo de cara obviamente a la decisión que viene, pues la próxima decisión justo el 14 de noviembre? Pues yo creo que todos tenemos una visión relativamente similar. La única diferencia que yo tengo es que yo pido un poquito más de paciencia. Vamos a esperar a realmente ver que los datos que estamos esperando se materialicen. Y especialmente pues de parte de la inflación, es que la inflación general sigue claramente a la baja, que la inflación de los servicios ya rompe su persistencia y que ya el mercado laboral empieza poco a poco a calmarse un poco y no seguir con tanta fortaleza, porque si no, creo yo que va a ser muy difícil cumplir con nuestras metas de llegar a una inflación de 3% para la segunda mitad del último trimestre del año entrante. Entonces sería ser paciente. Ahora, considerando ello y retrospectivamente la decisión del 8 de agosto en donde hubo un recorte, en ese caso Irene Espinosa y tú votaron a favor
de mantener la tasa, estaba planteado en ello. Obviamente ha venido una cierta desaceleración de la inflación, porque en aquel entonces fue muy controvertido, porque además la inflación venía subiendo, ¿no? La general, la subyacente sí venía con tendencia descendente. La subyacente pues ahora está muy resistente, digamos, lo mencionas, pero ¿cómo se ve esa decisión, sobre todo la de agosto, de manera retrospectiva? Bueno, precisamente era eso, ¿no? Uh-huh. Estábamos viendo, hubo un choque en los precios de muchos productos agropecuarios, había aumentado mucho, algunos productos incluso aumentaron hasta más de 100%, pero hubo aumentos muy importantes en el jitomate, en la cebolla, en el limón, chayote, cilantro, creo que hasta la naranja. Y entonces pues era muy difícil votar a favor de una baja en la tasa cuando la inflación general está subiendo. Ya para septiembre se vio claramente que ya empieza a haber una tendencia de nuevo a la baja en la inflación general. Sin embargo, es una tendencia incipiente, una tendencia de apenas un par de datos. Claro. No queda tan claro que no vayamos a ver nuevos choques en algunos precios agrícolas de aquí a fin de año. Y es que hay dos factores que pueden resultar persistentes. Uno, la inseguridad en todos sus componentes. Obviamente, el cobro de derecho de piso le pega particularmente a algunos productos agroalimentarios en específico, el costo logístico, etcétera. Y por otro lado, pues las sequías. Es decir, si bien ahora hemos tenido una temporada de lluvias muy abundante, es previsible que pues los patrones climáticos están cambiando. ¿Cómo juegan estos dos factores en términos de la formación de precios de manera más persistente y estructural? Definitivamente son factores estructurales que afectan específicamente a la inflación no subyacente. Pero la inflación no subyacente, hay que recordar que siempre tiene un cierto carácter aleatorio. Nunca es la parte más difícil de predecir, y aparte es el conjunto de precios que no son tan susceptibles a las acciones de política monetaria. Uh-huh. Por lo tanto, en la parte no subyacente, pues es cuestión de suerte. Hay momentos en que nos está ayudando mucho y la no subyacente está bajando en forma muy rápida, pero de repente esta suerte se nos voltea y otra vez va para arriba. Entonces no podemos realmente tomar decisiones en función de cómo vemos la no subyacente. Tenemos que concentrarnos mucho más en la subyacente, que es más susceptible, en teoría, a las acciones de política monetaria, y tratar de asegurarle que ésta siga teniendo una tendencia a la baja. El problema que tenemos ahorita es que los precios de las mercancías pues ya se les inflaron prácticamente lo que pueden. Es muy difícil pensar que van a bajar más. Las mercancías no alimenticias ya están por debajo de 1.7%. Entonces, para seguir viendo que la subyacente sigue su tendencia a la baja, es necesario romper la persistencia de la inflación de los servicios. Jonathan, tengo que hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poco más de cómo se ve el desempeño económico y algunos otros factores que pueden influir, obvio, en la inflación y por lo tanto en la política monetaria, pero tengo que hacer el corte que está automatizado y si nos das tu paciencia regresamos. De acuerdo. Vamos a un corte, volvemos. Esto es Imagen Empresarial. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros y yo muy contento de que nos haya tomado la comunicación Jonathan Heath, su gobernador del Banco de México. Jonathan, viene la elección de Estados Unidos. Esto claramente pues aumenta cierto grado de nerviosismo. Es evidente que el candidato republicano pone nerviosos a los mercados, particularmente relativo al peso, sobre todo por lo que ha dicho en las campañas y lo que pudiera ser un plan de aumentar los aranceles a rajatabla y compensar, digamos, o eso ayudar a que bajen los ingresos corporativos, pero claramente México es un país muy susceptible a ello. ¿Qué implica, digamos, o cómo se ve el escenario en términos de una depreciación del peso acelerada, sobre todo considerando pues lo que pueda pasar allá en Estados Unidos desde el punto de vista de la inflación y obvio la política monetaria? Los estudios que hemos hecho en el Banco de México, y ya hemos hecho como 3 o 4, nos dicen que el traspaso del tipo de cambio hacia la inflación no es muy grande y aparte no casi es imperceptible en lo que es el corto plazo.
Si el tipo de cambio sube todavía por arriba de lo que está ahorita por todo este ruido electoral, habría que ver uno si permanece por arriba o simplemente después de un rato vuelve a bajar. Y ese tipo de ruido pues prácticamente no tiene ninguna implicación en el combate a la inflación. Y el otro es ver si es que sube el tipo de cambio pero se quede mucho más arriba. Pero aún así, el traspaso hacia la inflación no es ahorita uno de los factores que más preocupan el combate de la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación de mercancías es lo que más ha estado desacelerándose. Ahorita los alimentos, los precios de las mercancías no alimenticias por debajo de 1.7 y los alimentos procesados también han bajado y se ubican ahorita abajo de 4. Más bien lo que preocupa son los servicios. Los servicios son no comerciables y por lo tanto son precios que están completamente aislados de los vaivenes del tipo de cambio. Claro. Ahora, ¿cómo se ve el panorama económico 2025? Y hay un componente importante que quizás no está incluido en los modelos econométricos y escribía Alejandro Werner, y tiene razón, que en el último año de administración comparado con el primero, cuando cambiamos de presidente, pues hay una brecha de crecimiento, descontando Cedillo Fox, que fue muy grande esa brecha, pero más o menos anda por ahí del 2%, 200 puntos base. La proyección de crecimiento económico para el otro año, de acuerdo al banco, es de 1.2%. Si consideramos este efecto en donde se ralentiza la inversión pública en lo que arranca y por lo tanto la privada y ciertos grados normal, no lo digo por cosas específicas, que sí las hay. ¿Cómo se ve el panorama económico? ¿Podríamos hablar de un escenario de, como se dice, crecimiento negativo el otro año considerando este factor? No creo que entremos al terreno de tasas negativas. Definitivamente estamos anticipando una desaceleración y es más que nada por el factor de la inversión, tanto la pública como la privada. Y dices que esto no se capta o no se toma en cuenta para los modelos econométricos, pues más bien al revés. Yo tengo más de 30 años, 40 Sí. años, y trabajando con modelos macroeconométricos, y me acuerdo perfectamente bien desde los 80s, si estábamos tomando en cuenta este efecto de cambio de sexenio. Bien. Siempre hay una ralentización de la actividad económica hacia el fin del último año de cierre del sexenio y el primer año para arrancar. Casi sin excepción hemos visto este fenómeno y es exactamente lo que estamos anticipando para el 2025. De ahí el 1-2. Y obviamente el indicador IMEF, que tú eres clave, acaba de cumplir 20 años. En él me refiero, pues no lo está anticipando como si lo hizo desde 2007, ¿no? En la crisis, 2007-2008, que se vio la recesión enorme, la gran recesión como se conoce. Ahora, la presidenta ha ya delineado que va a proponer un aumento al salario mínimo de 12% el próximo año. ¿Cómo juega este componente de cara a la inflación? Eso sí preocupa un poco más en cuanto a que se nos complica justamente nuestra batalla para seguir bajando la inflación. Ahorita estamos viendo que la inflación de los servicios es el que más nos preocupa y nos ocupa, y es el que más está ligado o más susceptible justamente a las condiciones laborales. Tenemos un mercado laboral muy apretado, con aumentos salariales todavía relativamente elevados, y obviamente un aumento al salario mínimo en enero, pues pone presiones hacia los costos laborales, especialmente en ciertos sectores de la economía, por ejemplo, como los servicios alimenticios, que son muy susceptibles a este tipo de costos laborales. Claro. Ahora, los factores, como se denomina el término idiosincráticos, ¿qué tanto pueden pesar, sobre todo en cómo se van desarrollando pues ciertas discusiones en México? ¿Cómo los observas? Bueno, definitivamente tú ya mencionaste un par de ellos. Uno, pues es todo este tema de la seguridad, las extorsiones, cobro de pisos, etcétera, que es un elemento muy idiosincrático, muy de México. Y el otro también es este fenómeno del cambio de sexenio, que siempre tenemos una ralentización en la inversión, tanto pública como privada, con el cambio del sexenio.
Y pues sí son factores que definitivamente tenemos que tomar en cuenta y pues sí, nos dificultan nuestra lucha para abatir la inflación, sin lugar a duda. Claro. Ahora, de cara a empezar ya, digamos, desde tu posición, que es bien importante, obviamente como uno de los miembros de la Junta de Gobierno, pero me refiero por lo que nos dice a muchos, ¿cuándo estaríamos o sea, digamos, los servicios y dónde tendrían que estar para pensar que ya estamos en un ciclo de empezar a recortar? Para mí, lo primero que hay que hacer, un primer umbral, es que la inflación de servicios ya rompe el umbral del 5%, que ya empieza a estar por debajo de 5% y mostrando una trayectoria mes por mes o quincena por quincena, porque tenemos medidas de inflación quincenal, con una clara trayectoria a la baja, lo cual simplemente hasta ahorita no lo hemos visto. La inflación de los servicios ha permanecido por arriba del 5% ya por un espacio que ya supera 2 años. Entonces ese primer umbral es romper el 5% y a partir de ahí mostrar una clara tendencia a la baja. Claro, y sobre todo porque, y bueno, lo has dicho en muchas ocasiones, tú que realmente has hecho una gran labor didáctica en muchos momentos, lo que indican los indicadores, pero la política monetaria pues tiene un efecto, digamos, que tarda 6 meses, ¿no? Diferente a la estadounidense, porque obviamente la estructura formal e informal de la economía influye mucho y en la parte en donde influye la política monetaria hay un cierto retraso, ¿no? Entonces, ¿cómo entender, digamos, si se ve una desaceleración enfrente, el momento adecuado, digamos, independientemente del dato presente que se está viendo? Los rezagos de política monetaria pueden durar desde 6 meses hasta 2 años. Son muy largos y muy variables. O sea, pueden en momentos dados ser más cortos y en otros momentos más largos. Definitivamente por eso, pues si cuando ya empezamos a ver una clara tendencia a la baja, ya es momento de empezar a iniciar un ciclo de normalización, anticipando que eventualmente la inflación va a llegar a su meta. Perdón. Precisamente por eso nuestras decisiones están basadas en proyecciones. Nuestro régimen de política monetaria es inflación por objetivos con base a pronóstico. Hacemos nuestros pronósticos, aseguramos que se estén materializando y en la medida que se van materializando tomamos nuestras decisiones de política monetaria. Precisamente tomando en cuenta lo que tú dices, que los rezagos de la política monetaria pueden ser muy largos y variantes. Sin duda. Pues Jonathan Heath, te agradezco mucho la entrevista, subgobernador del Banco de México. Muchas gracias. Un placer, Rodrigo. Pues muchos saludos a ti y a tu radioescucha. Siempre un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México.